Hipoadrenocorticismo en gatos. El hipoadrenocorticismo se caracteriza por una producción deficiente de glucocorticoides, cortisol, y o mineralocorticoides, aldosterona. Los mineralocorticoides y los glucocorticoides son hormonas producidas normalmente por las glándulas suprarrenales, que se encuentran cerca de los riñones. Ambas hormonas son fundamentales para el funcionamiento saludable del cuerpo, y un aumento o disminución anormal de cualquiera de estas hormonas puede conducir a graves problemas de salud si no se abordan a tiempo. La producción deficiente de estas dos hormonas puede afectar el sistema nervioso, el sistema gastrointestinal, los riñones o el sistema cardiovascular y, como resultado, puede provocar una serie de síntomas, especialmente debilidad, deshidratación, presión arterial baja, depresión, toxicidad cardíaca, vómitos, sangre en las heces y pérdida de peso. No se informa la predilección de la raza en los gatos, aunque se informa muy raramente en gatos en general. Los síntomas pueden variar según la duración del problema. Los síntomas que amenazan la vida generalmente se observan en los episodios agudos de esta enfermedad. Los siguientes síntomas se observan comúnmente en gatos: letargo, falta de apetito, anorexia, vómito, pérdida de peso, diarrea, mayor frecuencia de micción, poliuria, aumento de la sed, polidipsia, depresión, deshidratación, pulso débil, colapso, baja temperatura, sangre en las heces, caída del cabello, alopecia, deficiencia de hormona adrenocorticotropa, tumores metastásicos, retiro de glucocorticoides a largo plazo. Tendrá que darle a su veterinario un historial completo de la salud de su gato y el inicio de los síntomas. Su veterinario realizará un examen físico exhaustivo de su mascota, que incluirá exámenes de laboratorio de rutina, un conteo sanguíneo completo, un perfil bioquímico y un análisis de orina. El conteo sanguíneo completo puede revelar anemia, un número anormalmente alto de eosinófilos, un tipo de glóbulos blancos que se tiñe fácilmente con tinte de eosina, y un aumento en el número de linfocitos, también un tipo de glóbulo blanco, llamado linfocitosis. Las pruebas bioquímicas en suero pueden revelar un nivel anormalmente más alto de potasio y una acumulación en la sangre de urea, productos de desecho nitrogenados que generalmente se excretan del cuerpo a través de la orina. Otros hallazgos incluyen niveles más bajos de sodio y cloruro, niveles elevados de calcio, enzimas hepáticas aumentadas y niveles bajos de azúcar en la sangre. El análisis de orina puede revelar una baja concentración de orina. La prueba definitiva para diagnosticar esta condición es mediante la detección de los niveles de cortisol en el cuerpo. Normalmente, la hormona adrenocorticotrópica es producida por la glándula pituitaria, que luego estimula las glándulas suprarrenales para liberar sus hormonas. Adrenocorticotropic se puede inyectar en el cuerpo para probar las funciones de respuesta normales de las glándulas suprarrenales. Si las glándulas suprarrenales de su gato no muestran un aumento en la liberación de hormonas después de recibir corticosteroides adrenocorticotrópicos, entonces se confirmará el diagnóstico de hipoadrenocorticismo. Los procedimientos de diagnóstico visual, como los rayos X y el ultrasonido, pueden revelar glándulas suprarrenales más pequeñas de lo normal. Un episodio repentino y grave, agudo, de hipoadrenocorticismo es una emergencia médica que requiere hospitalización inmediata y terapia intensiva. El tratamiento para esta enfermedad depende del tipo y la gravedad de los síntomas. A los pacientes con fluidos corporales bajos se les administran líquidos por vía intravenosa para reemplazar los niveles deficientes de líquidos, pero la piedra angular de la terapia es reemplazar de manera suplementaria las hormonas deficientes. Los gatos que han sido diagnosticados con esta condición deben ser tratados con inyecciones de hormonas por el resto de sus vidas. En caso de un episodio agudo de hipoadrenocorticismo, su gato necesitará tratamiento inmediato debido a síntomas que amenazan la vida. Después de la recuperación inicial, su veterinario calculará la dosis que equilibrará la deficiencia de la hormona de su gato. Es posible que deba aumentarse la dosis de estas hormonas ocasionalmente, especialmente durante periodos de estrés como viajes, hospitalización y cirugía. No modifique la marca o la dosis de la hormona que se le ha recetado sin antes consultar a su veterinario. Después del reemplazo hormonal inicial, deberá visitar a su veterinario a intervalos semanales durante al menos las primeras 4 semanas. Su veterinario medirá las hormonas de su gato durante la terapia y modificará las dosis en consecuencia.
Las inyecciones de hormonas generalmente se requieren a intervalos mensuales, y en algunos pacientes se requieren cada 3 semanas. Los niveles de electrolitos también se controlarán regularmente debido a las alteraciones significativas en los electrolitos que se ven típicamente con esta enfermedad. Se requiere un buen cumplimiento del propietario durante la vida del paciente para beneficiarse del tratamiento. Con un tratamiento regular, a la mayoría de los pacientes les va bien y tienen un buen pronóstico. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.